por si acaso. A mí no ya. me gustó, profe. No. Dice que el Qué raro. formulario ya fue enviado y que no puede volver a editarse. Se supone que les envié otro correo y él les llega las calificaciones. Voy a revisar el Voy a formulario. revisarlo. Revisen el correo. Puede que esté entre sus miles de correos de clases. ¿Qué pasó ahí? Y el mío, Valky. No, si los tengo todos. Y el problema es que cuando los envío de vuelta, sus correos los hacen rebotar. No tengo idea por qué. Pero como les digo, solo esos 3 me parece que les rebota. Los demás salen como entregados. No sé si querrán ver sus puntajes sí, aquí. ahí me llegó, ¿verdad? Ya. Revisen ahí. ¿Dónde lo mandó Valky? Hola, Valky. Ahora a sus correos, con el mismo correo con el que ustedes ingresan, les debería llegar ahí mismo el correo, Ay. que es con la respuesta del correo. ¿Lo vamos a revisar ahora, Valky? Vamos a revisar porque no estuvieron muy buenos los resultados. Tampoco malos, pero... XD nomás, XD. O sea, hubieron súper buenos. Ya pero... me llegó. Sí me llegó. No lo había visto. Perfecto. Revísenlos. Vamos a estar revisando. Si el de Marco Pino sale sin publicar. Me fue súper bien. Voy a llorar, Valky. ¿Por qué? Profe, es que yo lo hice casi Dígame. ahora recién, hace como 30 minutos. ¿Le sale que se lo... Sí. Pero no sirve. F. Sí, la semana pasada, hombre. Chicos, la próxima semana, como va a haber ensayo de química, no vamos a tener clases de esto. ¿Ya? De verdad que le conté al puro A. Lo voy a contar a todos. En la próxima semana, mañana van a publicar en sus muros los profesores de química, física, biología e historia. La próxima semana va a ser el ensayo de química, de ciencias e historia. ¿Ya? Después que avisen los profesores, yo voy a mandar un formulario por curso para que me indiquen qué prueba van a dar, si van a dar la de ciencias, mención química, mención física o mención biología, o si quieren dar historia y ciencia. ¿Ya? Y eso va a ser el próximo día miércoles en horario de clases. Diga, profe. Dígame. Por ejemplo, ya si yo quiero dar la biología, también puedo acceder después al de química para ver cómo me iría si es que ir al de química. Sí, pues sí, después les viceversa. vamos a subir, después subimos los ensayos, con eso no hay problema. Pero ese día tienes que elegir una de las 3. Ya. ¿Ya? Bueno. Profe, dígame. ¿y estos ensayos son así como por décima o solamente...? ¿Los que estamos viendo ahora? ¿O los del miércoles? No, el del miércoles. ¿El otro miércoles? No tengo idea. Pero parece que sí. O sea, no sé qué le dijeron en lenguaje y matemáticas. No han dicho nada. ¿No han dicho nada? Yo no sé porque no hemos hablado de eso. Con cierto puntaje dan una décima. ¿Una? Unas. Una. Sobre 700. Es que si es como el ensayo que tuvimos, sería que como sobre 500 una, sobre 600 2, sobre 700 3. Ya. No, o sea, Carlos, veo Carlos esa parte porque él está como a cargo de los ensayos que no son matemáticas ni lenguaje. Y tendríamos que colocarnos de acuerdo después con los profesores. Ahí voy a hablar con Jarita y con la profe Patti y la profe Marcia. Ellos, entre los dos, le hacen ciencia, ¿cierto? Biología, perdón. Sí. O sea, la tía Marcia hace reforzamiento y la tía común, la tía Pati. ¿Reforzamiento o electivo? Las dos, pero es que hay dos. Reforzamiento y electivo. O sea, ya, como que entre las dos se reparten. Ya, entiendo. Entonces con ellos 3 voy a hablar para ver qué vamos a hacer, pero algo les vamos a dar con los puntajes. ¿Ya?
pero encuentro que es muy poco una décima por 500 puntos. Así que ahí voy a hablar con los profes y lo revisamos, ¿ya? Es que Valky lo hicieron por el hecho que, para que así como que no nos copiáramos, o sea, que no valga la pena copiarse. Eso es lo que... Ah, ya. Entonces vamos a colocar 0 puntos por 500 puntos entonces. Una décima sobre 600. Es copiar No sé, nomás, yo- pues, en sentido es más copiar. Pero si esto al final va para ustedes. Hágalo entender. Así que ahí. Así que el que se copia se pasa de pastel nomás, pues si cuando usted la PSU, que además que va a poder copiar. Ya, chicos. Más encima con el distanciamiento. Ahora sí que estamos. Van a dar la prueba como por 3 metros de distancia cada uno. Es que es Online. imposible copiar en la PSU si nadie tiene. No, es posible, ahí sí que no. Van a cancelar la PSU y de este año no hay universidad, pero nunca van a dar la PSU online. Olvídenlo. ¿Por qué? ¿No crees? Puede No, ser. no lo van a hacer. Imposible. O sea, Sí, yo online. creo que Si online le pago la un universidad profesor. del otro no, año no creo que. Online es muy fácil copiar. Exactamente. Va a tener cero credibilidad esa PSU. Le pago un profesor que lo haga. Exactamente. Puede Sí. haber esa misma situación puede pasar. Usted mismo, Valky. Pero es que yo soy bueno en química y en parte en biología, pero si hago una PSU de física, no tengo idea ni me acuerdo bien de esa materia. Ya, pero ahí Y se unen los tres, pues, Valky. Ah, no, si la profe Pati y Jarita se van a dar el tiempo y me dan la PSU después de todos estos años. Ya, pero todo el mundo tiene un precio. No todos. Yo no. Yo por dar una ¿Seguro? PSU no. Qué lata. ¿Seguro, profe? Ese Me viajecito a dice, ya, Francia se seguro lo que dieron sí. de ti, ¿no? Ese viajecito a Francia, no. ¿no le gustaría? No, porque no sé, no es que me venda o no me venda, sino que lata tener que dar una PSU y más encima tener que darle un buen puntaje. Y a mí no me gustan dar este tipo ¿Voy a de pruebas Francia? estandarizadas. ¿Ah? Pero lo ha Voy a pensado, Francia, lo ha luego. pensado. Sí, Lo ha ya pensado, lo lo ha ha pensado. pensado. Yo quiero dar la prueba nueva. Cuando el subsiguiente año aparezca la famosa nueva PSU, la prueba de, no sé cómo se la llama eso, esa prueba la voy a dar. Pero la voy a dar para ver cómo es, no por querer ser súper. Daniel. Barras. Ya, chicos. Miren, los puntajes estuvieron casi todos entre 17 y 19 por ahí. Es lo que más se repitió en puntaje. Algunos estuvieron bajitos, algunos estuvieron muy bajos. No les estoy compartiendo, no la pantalla. Entonces, no les voy a compartir los puntajes, ya todos lo vieron. ¿A quién no le llegó el puntaje? Dígame el tiro. A mí, di que a mí. Diego Medina. No me digan a mí porque aparece en Alejandra un Melo. milisegundo. Ya, la Ale, Diego Medina. Renata Huerta. Diego Medina, la Renata Rena Neira. Huerta, la Rena Neira. Demián. Revisaron bien. A Demián tampoco le llegaba y la Sole tampoco le había llegado porque también me sale como correo rebotado. No ¿Pero me qué llegó. significa que vota? ¿Cómo sale? No me llegó. Sí, que tu correo, el del Demián y el del Ale me rebotaron. No sé qué pasó ahí, pero se los envió. No sé, a mí tampoco, amigo. ¿A quién no le llegó a Diego Medina? No sé si te El mató Diego. otro Diego A Medina. los dos Diego Ah, Medina. los dos Diego Medina. Sí. ¿Alguien más aparte de la Ale, los Diegos, las Renas, el Ignacio y la Sole? ¿Alguno más de ellos? No, ya. Entonces, háblenme por Instagram, chiquillos, ahora mismo y les mando por ahí el puntaje porque por Ya la correo me veo. demora. Ya, muy bien. Poblacional. Ya, háblenmelo. No te pido, Ale. Quizás por eso no ayudo. Aquí está. Ahí te lo envío. Ya. Listo la Ale. ¿Cuál es el puntaje máximo? 26 era el puntaje máximo y
el que más alcanzó fue 22, que fueron como 3, 4 alumnos. Aquí está la Rena. Ahí te lo envié Rena Huerta. La Rena Negra. Te fue bien, Rena. Demian. Demian. No te fue mal Demian tampoco. Igual tienes puntaje Pino. Te lo envié por el Instagram. Ya. Ya, los demás, los Diegos, van a querer su puntaje. Y Sí, profe. ahí está el Diego. Y el otro Medina del C. Y se me falta. Ya, los que le faltan me hablan. Ya. ¿Quieres que te lo diga, Medina, o me vas a preguntar por Instagram? De aquí nomás. Medina del C. Vamos por Instagram, mejor. Mejor pregúntame por Instagram. Ya, entonces. Yo puedo compartir pantalla. Para que ¿Van a veamos. mandar cosas por correo? No, les pedí que me hablaran por el Instagram y él les mando Ah, el ya. puntaje, porque por correo se demora mucho y no es seguro que les vuelva a llegar. Ya, algunos Ya. me hablaron ahora, dejen de, no, porque no todos lo vean. No es que le haya ido mal, pero es puntaje personal. Ya, ahora sí. Y la solo me falta. Oh, sorry. Valky, Dígame, ¿y al final para cuándo queda el reforzamiento para esta hora? por esta semana, para la próxima, como hay ensayo, se supone que no hay. Y la subsiguiente, hasta la semana del 15, o sea, esta, la siguiente y la subsiguiente vamos a estar a esta hora. Y la semana del 22 volvemos al horario normal los días miércoles. ¿Ya? Ya. Y recuerden los del cuarto C, que estamos en horario normal los días viernes. Y lo otro, ¿cuándo se sería? O sea, se supone que es el ensayo. El ensayo es no mañana, el otro miércoles. Todo el Y, día. y será a las 8. No. No, va a empezar a las 9. Ah, Para que no te... De 9, 10, 11:40 el de ciencias. Y los que Las dos. no. Los y que los- no dan ciencia tienen libre. Ah, ya. Va a ser igual que el de matemática y lenguaje. Va a ser libre.
Ahí los profesores Oiga, sí le profe. van a... Dígame. Yo me tengo que ir ahora. Tengo No se preocupe, Sí. Diego. No, pero. No se preocupe. Chao, profe. Chao, chao. Ya, chicos. Entonces, vamos ahora. Vamos a revisar un poquito el super ensayo. Estas eran puras preguntas de enlace, pero recuerden que en la PSU ya los tengo. Ya saqué cuántos son cada prueba. Anoten ahí para que se acuerden después. En la prueba de ciencias, mención química, para los que ven química, en común van a aparecer 3 de estructura atómica, van a aparecer 5 preguntas de orgánica y 10 preguntas de reacciones. Ya, para que se hagan una idea. Profe, cuando es reacción. Es ¿Ah? cuando reacciones son como estéreo, eso. ¿No estoy? En reacciones, pues todo lo que tiene que ver con estequiometría, Eso, estequiometría. Ahí. con porcentaje, pero va a entrar como súper básico hasta lo más profundo, que entra desde que empezamos con todo lo que es disoluciones y termina con estequiometría. ¿Y profe, en orgánica, isómeros entran? Sí, pero yo creo que eso van a entrar más en mención que en común. Ya. Vale, Profe, ¿puede repetirlo? Sí, lo repito enseguida. Estructura atómica entran 3 preguntas en común. De química orgánica son 5 preguntas. Y de reacciones de esa unidad son 10 preguntas. Y todas esas hacen las 18 preguntas de común. Esa foto. Profe, ¿nos puede volver a repetir? Los voy a repetir nuevamente. Son 3 de estructura atómica, 5 de química orgánica y 10 de reacciones químicas. Ese es el porcentaje que van a aparecer de preguntas en la PSU, tanto en la del miércoles como en la que van a dar a fin de año, Profe, según los porcentajes que publicaron. Dígame, Borja. es que yo por lo menos hice un ensayo, no de mención química, y me preguntaron puras cuestiones de química orgánica. No sé, de Sí, lo que pasa reacción, de qué tipo de reacción era, no sé. Ujú. Lo que pasa es que ahora como cambiaron todo lo que entra, porque antes entraba tercero y cuarto en mención, ahora cambiaron todo, pero no debería entrar tanto orgánica, porque orgánica entra en menor porcentaje. El año pasado orgánica fue mucho más porcentaje, y este año lo cambiaron con reacciones químicas, y ese es el que debería entrar más. Pero piensa que el ensayo lo viste en Preu. No, con un profe particular. Ya. Ahí tienen que... Pero orgánica entra un poquito menos, la verdad, pero en porcentaje, pero igual va a entrar harto. No sé, me preguntaron mucho de enantiómero, isómero. No sé, Esa parte además que lo van a preguntar mucho en la PSU. Sí, yo di uno de mención química y Ujú. mucho, sobre todo isómero óptico, todo. Es Mucho. que ahora como tiraron segundo medio para mención, les van a preguntar harto tanto en común como en mención, pero yo creo que como es un poquito más complejo, lo van a tirar para mención. En mención le van a dar fuerte ahí con todo lo que son las reacciones orgánicas, isómeros, todo eso. No, y lo que me preguntaron también harto era todo esto de reactivo limitante, en exceso, Es igual, va a cuántos entrar. moles se hacen. Es el porcentaje que más va a entrar, Borja, tanto Ya, en común perfecto. como en mención. Es el porcentaje mayor. Dentro desde disoluciones hasta llegar a eso. Porcentaje de masa, volumen, todas esas cosas. Y igual que se supone que velocidad de reacción y, ¿cómo se esto? Equilibrio también entra, ¿cierto? Entra en mención, sí. Ya. Pero esas entran como en la parte de reacción. Y lo otro, esto que vimos, entalpía y entropía. También entra todo eso. Primero, segundo y menciones primero, segundo y tercero. ¿Las propiedades coligativas también? Entran también. Yo creo que van a entrar más en No común me acuerdo porque de las son fórmulas. Pero, profe, Pero todo eso lo vamos a entropía lo repasar. pasamos en tercero. ¿Entropía? Sí, pues. Por eso entra en mención. Ya, gracias a Dios.
Tranquilo, sí, común entra nomás primero y segundo medio. Entra hasta química orgánica. Y Profe, una tercero medio, pregunta. dígame. El reforzamiento que va a hacer ahora dentro de este horario después. ¿Me escucha? Ahora te escucho, no te escuchaba nada. ¿Estás vivo, Cristóbal? Ah, ya. Lo que le estaba preguntando era que si el reforzamiento que está haciendo en esta hora, Ujú. ¿me escucha o no? Sí, te escucho. Habla. Ya, voy a salir mismo voy a conectar porque creo que no. El punto yo creo que era que si va a ser a esta hora mención y común, o después de un tiempo va a ser solo mención, yo creo. ¿Yo? Sí, yo creo que esa es la pregunta. No, si voy a pasar. Es que lo que pasa es que mención y común entra lo mismo. Entonces, como que si te pones a revisar el programa, la única diferencia es lo de tercero medio. Entonces, yo voy a empezar con un repaso tanto en electivo como en este repaso, a repasar y repasar y repasar. ¿Ya? Y este horario lo vamos a dejar más para hacer ensayo y revisar, hacer ensayo y revisar, hacer ensayo y revisar. Entonces, vamos a repartir también las horas de común, las de electivo y esto, porque es harta material la que hay que revisar para PSU. ¿Ya? La parte de enlace no es tanta materia, pero después cuando pasemos a lo que es orgánica y química y reacciones químicas, ahí más complicado. Dime, Hans. Entonces en el electivo vamos a dejar de ver farmacología, que eso. Tú, Hans, eres de... Sí, pues mañana terminamos con eso. Ah, ya, bueno. Que Recuerden que a los que están en electivos de biológico 1 y biológico 2, mañana les voy a hacer una actividad. El que quiere se conecta, el que no quiere no, hace la actividad y después la sube. Ya está libre de disposición. Pero tenemos que como estudiar algo hoy día, ¿cierto? Como que subió. ¿Cómo? No entendí su mensaje, como que tenemos que estudiar algo para darle actividad. No, es para que sepan nomás, porque no vayan con la idea de mañana de, oh, el profe nos va a hacer esta actividad, sino para que sepan más o menos que mañana les voy a hacer un par de cálculos y que lleven ese datito del volumen de distribución de 2 medicamentos, para que lo tengan a mano, no tengan que buscarlo en el momento. Solo eso. Y Martín, pueden ¿me usar el escucha mismo... ahora? Ahora sí, Cristóbal. Si siempre te escuchamos, creo que tú nos escuchabas más después nomás. Ah, sí, es que no sabía si me escuchaba. Ya, pero lo que le quería preguntar era que si en el horario de reforzamiento, bueno, sea ahora o sea los miércoles, vamos a ver la materia solo de común o común y mención. Ambos. Los dos. Los dos. Ya. Porque recuerda que mención pide lo mismo que común, solo que agrega tercero medio. Claro, por eso era mi pregunta, si las cosas que agrega mención, ¿también lo vamos a ver dentro de este horario o lo dentro del electivo? Lo que pasa es que este horario yo prefiero dejarlo más para hacer ensayos y revisar después los ensayos. Y también vamos a revisar materia en este horario. Y vamos a reforzar también en electivo y en común. En común sí más adelante, porque estamos viendo todavía materia. Pero el electivo por lo menos lo vamos a dejar como base fuerte para eso, pero aquí también vamos a estar repasando, ¿ya? Ya, gracias. ¿Ya? Porque yo sé que algunos de aquí no están en electivo, pero igual la idea es que vayan repasando junto con nosotros. Ya, vamos a revisar el tutor. Dígame, Paula. ¿La clase Dígame. la está grabando? ¿No? ¿La va a grabar? Si quieren la grabo. Sí, la grabo. porfa, es que me pidieron. La Jaime Arreglado que no se puede conectar porque está en prueba o algo así. Ah, ya. No, pero esto va a ser más que nada de revisión, así que no se preocupen. Ya, gracias. De nada, voy a compartir pantalla. Ahora sí. Y vamos a... Acá. ¿Ven el mini ensayo? Sí. Sí. Ya. Vamos a trabajar entre el mini ensayo y la pantalla blanca y vamos a colocar grabar video. ¿Les aparecen las preguntas buenas y malas para los que revisaron? Sí, a mí me parece. Ah, perfecto. Profe, dígame. Una pregunta, ¿podría ser como un breve repasito de lo que era el enlace dativo? Sí, también, tranquilo. Sí, todo lo que vamos a repasar ahora, me dediqué a hacer yo el ensayo, ver todos los detalles en qué se podían haber equivocado, qué otros análisis pudieron haber hecho, y la demostración de por qué es así esa respuesta, ¿ya?
Así que vamos haciendo repasitos. Quizás ni siquiera alcanzamos a revisar el ensayo completo hoy día, pero la idea es que vayamos aprendiendo y repasando. Bien. Profe, Aquí. entonces va a ir dando las alternativas como a mí no me llegó el ensayo. ¿Cómo? ¿Perdón? Que sí va a ir dando las alternativas para revisar Sí, las que obvio. tengo Y buenas. vamos a o malas. revisar uno por uno y vamos incluso a desarrollar el ejercicio para que se vaya entendiendo. ¿Ya? Así que tranquila. Si a los que no les voy a enviar el correo nuevamente para que puedan recibir bien la pantalla, pero el formulario. Pero por ahora lo vamos a revisar aquí nomás, ¿ya? Pero después les va a llegar su revisión sin problema. Que me voy a demorar mucho si es que lo mandaba al tiro. Entonces, la pregunta número 1. Dice, podemos afirmar que la molécula de dióxido de azufre, SO2, es polar porque. Detalle, yo les coloqué el SO2. Puede que en la P1 le aparezca y solamente aparezca dióxido de azufre por el simple hecho de aplicar nomenclatura. ¿Ya? Eso es como cuando aparecen las materias de forma indirecta. ¿Ya? Usted debería saber que dióxido de azufre es SO2. Le pregunta que esta molécula es polar porque el enlace SO es covalente polar, porque posee un par de electrones sin enlazar o porque es un enlace iónico. Entonces, la alternativa correcta de esto era la alternativa D. ¿Ya? ¿Por qué? Primero que todo tenemos que hacer la molécula. Hacer la molécula. Y recordar todo lo que sabemos sobre el enlace SO2. Piensen que es como parecida al CO2. Veamos acá, CO2, SO2, perdón. Azufre. ¿En qué grupo está el azufre? 6. En el grupo 6. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 electrones de valencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se le acerca el oxígeno. ¿El oxígeno en qué grupo está? Al principio, la verdad. ¿Qué, Mandiola? Que yo había escuchado que iban a dejar la tabla periódica al principio de la prueba. Sí, siempre se deja una... Mira, es una tabla más resumida, sí, no es completa. Pero depende cómo yo hago la prueba, a veces le coloco la tabla completa o a veces le coloco la resumida. Pero es porque la prueba está hecha en base a esos elementos. Pero hay una tabla, tranquilo. Entonces, oxígeno 6 también, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí se va a acercar el oxígeno y se va a formar un enlace sin problema. Ahí se forma uno y ahí se forma otro. ¿Cuál es el problema? Que nos queda otro oxígeno. Y ahí aparece lo que preguntaba recién el señor Jorge. ¿Qué preguntaste tú, Jorge? Lo del enlace dativo. Enlace dativo. El enlace dativo, chiquillos, es cuando un par de electrones no enlazantes, recuerden que cuando los electrones quedan en pares, son no enlazantes, no se quieren enlazar, ya están tranquilos, ya están estabilizados. Todos los electrones buscan estar de dos. Por eso que solo estos se enlazan y los que están en pares son no enlazantes. Entonces, este azufre, para poder enlazarse con este oxígeno, va a tener que pasar sus dos electrones que ya estaban en pares para formar el enlace. Y ahí se forma ese enlace. Y como se formó con un par de electrones no apareados, eso es un enlace dativo. ¿Ya? Entonces, finalmente esta molécula queda así. S, O, O. Los dos electrones, pum, 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 pum. Y ahí queda. Entonces, ¿será esta la molécula correcta? ¿Cómo lo podríamos determinar? Octeto. Octeto, Con la 2, carga 4, formal. 6, 8, 10. Por la carga formal. ¿Ya? Pues si lo vamos por octeto, el azufre no está cumpliendo octeto. Veamos la carga formal. El oxígeno, ¿en qué grupo está? Grupo 6. Y le resto la cantidad de electrones sin enlazar, que son 4, más los que están aquí enlazados, que son 1, 2, 3, 4, y dividido 2 porque solamente 2 son de él. 6 menos 4 más 2. Entonces son 6 menos 6,
da 0. Entonces la carga formal del oxígeno es 0. Y acá se repite. El azufre, lo mismo, está en el grupo 6, menos, le resto los dos que están sin enlazar, más tiene 2, 4, 6, 8 electrones enlazados, dividido 2, 6 menos 8 dividido 2, 4, más 2, 6, 6 menos 6, 0. Entonces el azufre está en 0. Entonces esta molécula es correcta, porque todos sus electrones están en, no, todos sus átomos están con carga formal 0. Entonces, ahora puedo ir y sacar conclusiones de esto. Primero dice que el enlace SO es covalente polar. Sí, ¿Por qué es covalente polar? porque el oxígeno es más electronegativo. Exacto, el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Está en el mismo grupo, pero el oxígeno está más arriba y el azufre está más abajo. Y la electronegatividad, mientras más a la derecha y más arriba, es más electronegativo. Entonces, como el oxígeno está arriba, tiene mayor electronegatividad. Pero Valky, Entonces, dígame. pero la pregunta era, ¿por qué la molécula era polar, cierto? Sí. Pero es que entonces, o sea, según yo, que un enlace sea covalente polar no significa que la molécula sea polar. Porque si Pero uno en lo este caso, la tienes por carga, los dos. sí, yo lo digo por el hecho que como en este caso la carga está desplazada hacia el oxígeno y debería estar desplazada hacia los electrones, o sea, los electrones. Ya. Pero en este caso, No, ya sí, eso también. te lo pregunta como por parte, por eso, porque te pregunta el azufre y que esté enlazado hacia acá, y aparte están los dos electrones acá haciendo la nube, ¿cierto? Pero la carga del azufre finalmente está oxígeno, oxígeno, y además en parte está en los electrones. Pero la carga que está tirando de acá es distinta a la que está lanzando de acá. Entonces por eso es polar, porque ninguna vez, este enlace por lo menos es covalente polar. Entonces, como por los dos lados está el mismo, hace que ya esta molécula sea covalente polar, tenga polos, porque tiene diferencia de electronegatividad. Y además está la presencia del par de electrones. O sea, SO2 no es lineal entonces. No. Ah, ya. Porque si fuera ¿Sería lineal, angular, el profe? Si fuera lineal sería polar. angular. Sería angular, Si ¿o no? fuera Porque los electrones de arriba como que desplazan los oxígenos hacia abajo, ¿no? Exacto. Si fuera lineal, el CO2, por ejemplo, es lineal. Pero el CO2 no tiene electrones no enlazante en ninguna parte. La única forma para que una molécula sea lineal es que no tenga electrones no enlazantes. En cambio, esta tiene un par no enlazante y eso obliga a que estos enlaces bajen y sea como la molécula de agua, sea así. Es angular y presenta este par de electrones arriba. Esos electrones hacen que bajen y queden como una B invertida. ¿Y por qué ¿Profe? si es dativo no queda con una flecha? ¿Cómo? ¿Por qué si es un enlace dativo no queda representado con una flecha y queda con un doble enlace? ¿Cómo con una flecha? Los dativos se pone una flecha en la molécula. Nunca le he colocado yo una flecha en las moléculas, la verdad, ni me lo han enseñado así. Es que, Valky, a lo que voy de que, o sea, lo mismo que dice la maestra, de que en vez de ese doble enlace le colocan como una flecha, ¿no? ¿Así dicen ustedes así? Sí, porque como No, dativo... profe, esto era para el momento dipolar, creo que era eso. Bipolar era la flecha, pues, pero Sí, era. no, por eso no. Con el signo positivo y negativo. Creo que era para eso. Sí, por eso me parece raro que digan que se haga una flecha con esto. Es que si no, como que no se cumpliría el octeto en el azufre. No, pero queda estable por carga formal. Pues. Por ejemplo, el aluminio diríamos que nunca se va a formar el AlCl3 y el AlCl3 es súper estable porque el aluminio no cumple el octeto pero tiene carga formal 0. Es el problemita, que hay que saber diferenciar entre cumplir el octeto y tener carga formal. Entonces, por eso tenemos el SO3, el SO2, el SO4. Por ejemplo, el SO4 ahí tampoco cumple el octeto. Por ejemplo, el SO4 tiene este enlace así. Y el azufre tiene esa facilidad porque al final tiene sus 6 electrones alrededor, que es lo que está acostumbrado. Están complicando mucho, chiquillos, porque están mezclando peras con manzanas. Eso de la flecha me dejaron así metido. Cuéntenme,
¿A qué se refería esa flechita? Profe, Se lo yo mandé tengo por una Instagram. duda. Sí, se Dame un puede. segundito, que quiero ver eso de la flecha y te respondo al tiro, Mandiola. Maite o Hans, ¿qué era eso de la flecha que me decían? Se lo mandé por Instagram ahora. Como para el enlace nativo. Sí. Entonces lo que pasa es que como que el electrón, se suponía que el oxígeno del enlace nativo como que se escribía con los dos, o sea, como con 3 pares de electrones. Ujú, Y al ya. mismo tiempo se colocaba la flecha. Y así como, y después, o sea, como que se podría escribir con doble enlace por el efecto de resonancia también, ¿o no? Sí, la resonancia igual permite que sea el doble enlace, pero en este caso nunca queda la molécula, es que la resonancia queda así. Entonces, después la otra partícula resonante sería así. 1, 2, 3, 4, 5. No, no podría ser así, porque te faltan electrones. No tendría carga formal, no existiría. Y como me lo manda la Maite, la verdad que yo nunca en mi vida había visto que lo representaran con esa flecha. Me lo pasaron en Preu. Ujú. ¿Mm? Y eso es para que cumpla el octeto. Sí. Oh, ¿cómo me lo levantáis? No sé, lo voy a buscar, chiquillo, pero como les digo, jamás había visto así. ¿Ya? Lo voy a buscar y revisar. y En ver el qué onda, video ¿ya? que nos mandó para repasar, el enlace, no me acuerdo qué video era, pero era de Breaking, algún canal de química, Ah, ya. sale Ujú. que el enlace dativo se representa con una flecha. Ya, lo voy a revisar, ¿ya? Por eso les digo, no les puedo decir ahora porque nunca había visto eso de la flechita, ¿ya? Ya, ahora sí, Mandiol iba a hacer una pregunta. Era si voy a volver a explicar el enlace dativo en la parte del SO2, que no ni me cuesta, por favor. Ah, ya, no hay problema. Que los enlaces dativos, recuerden, son los enlaces que que se hacen con los electrones no enlazantes, ¿ya? Por ejemplo, uno más sencillo para entender, el NH4. Sería, ¿dónde está esta cosa aquí? NH4. Sería entonces, el nitrógeno originalmente se puede unir desde el amoníaco y formar esta carga, así. Entonces, estos dos electrones se van a enlazar con un cuarto, que es el hidrógeno, y ese sería el enlace dativo, porque pasó un par de sus electrones libres para formar un enlace. Vamos a dibujar con otro color. ¿Ya? O Eso es sea, un enlace dativo. ¿y qué le pasa al electrón que sobra? ¿Pasa al hidrógeno o qué pasa? Es que en este caso, por ejemplo, uno lo toma por analogía que aquí viene un protón, la verdad, le falta un electrón. Entonces, un electrón se lo pasa al hidrógeno y el otro electrón queda para él. Ya. Profe, Y cumple octeto. es que eso ya se me pregunta, que ¿para qué se hace? ¿Es para eso el enlace dativo? ¿Para que se cumpla el octeto? No, porque el nitrógeno ya tenía el octeto incluso de esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero hay a veces que se encuentran ese tipo de moléculas, pero esta molécula es más inestable que el amoníaco, pero existe. Lo hemos visto, por ejemplo, en química selectiva, perdón, química común, que existe esta molécula. Sí, es que lo Entonces, que hace también existe que, ¿para qué se necesita un enlace dativo, en realidad? Porque tiene que aparecer. porque el amoníaco, no es que por qué tiene que aparecer, sino que existen moléculas en que sus electrones que están no enlazados se pasan para poder hacer enlaces y crear la molécula que te están indicando. Porque si a simple vista, si lo dejaras tal cual, por ejemplo, tú dirías de dónde saca el hidrógeno el enlace para poder enlazarse con el nitrógeno. Entonces, es porque regala su par de electrones y dice, ya, toma, te presto mi electrón y nos unimos y formamos el NH4 más. ¿Ya? Entonces tú lo utilizas como una herramienta para poder formar enlaces y representar Esa moléculas. parte sí la entiendo cuando presta el electrón. Gracias, profe. De nada. Aquí, por ejemplo, esta molécula no puede ser NH4 neutro. Si sacamos las cargas formales, todos tienen 0, 0, 0, 0. Y este queda con carga más 1. Entonces, por eso que el NH4 tiene carga positiva. Porque está haciendo un enlace más de los que puede.
porque él está acostumbrado a hacer 3 enlaces. Esa es su estabilidad. Acá tuvo que pasar un par de electrones y quedó de esa forma. Y queda con carga +1. ¿Cuál es la definición exacta de carga formal? La carga formal es la carga que tiene el átomo en una molécula según los enlaces que forma. Como la carga que tiene el átomo enlazado, pero el átomo solo, con la cantidad de enlaces que está formando. Pero es como la carga del átomo Y, en el enlace. y Valky, y Dígame. para saber si es que es más o menos, hay que hacerlo con la fórmula, ¿no? ¿Cómo? Es que de repente uno como que puede deducir de que es 1, pero a veces pasa que es -1 o 1. Entonces, Sí. Mira, yo en la universidad, los profes nos decían que lo hiciéramos más corto y pensáramos que siempre de todos esos enlaces, ninguno los divide por 2, solo uno es del. Entonces uno cuenta, tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 y está en el grupo 5, o sea, le sobra 1. Tiene una carga positiva. Eso no hacía hacer el profe, que era más corto. Pero también pueden hacer ustedes aquí en este caso, está en el grupo 5, menos, y restan. No tienen ni uno libre, 0, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dividido 4, 5 menos 4. Y eso te da un 1 positivo. Por eso el nitrógeno ahí tiene carga +1. sí, es que yo lo decía por el hecho que para no tener que hacer la estructura, o sea, con la estructura Lewis. Ahí un poquito más complicado, pero le voy, si ya después tienes más, se te hace más fácil, con el simple hecho de ver la molécula. Tú te acuerdas que el nitrógeno puede hacer 3 enlaces y está haciendo 1 extra, entonces tiene una carga más, positivo. Y si está haciendo menos enlaces de los que debería, ahí tiene carga negativa. Ya. Entonces, ahí después lo podemos ir analizando con moléculas más complejas. Entonces, eso, chicos. Entonces, la pregunta 1 se refiere a esa parte. Entonces, lo que le da la polaridad era la diferencia electronegatividad entre el enlace azufre y oxígeno, y lo que fomenta aún más esa polaridad es la presencia de los 2 electrones. Detalle ahí que tienen que tener cuidado. Esta era obvio que la 3 no, porque es un enlace iónico. Nada que ver el enlace iónico porque es entre 2 no metales. Si fuera entre un metal y un no metal, pero le están preguntando que por qué es polar, y las moléculas polares son solo covalentes. Entonces tienen que tener cuidado ahí con esos detallitos. Pregunta, chicos, más sobre esa pregunta o sobre algo similar. ¿No? ¿Va a explicar el 2 ahora? Sí. Ya. Ya, continuamos. Entonces, veamos acá. Número 2. De acuerdo a la siguiente representación de Lewis, se puede afirmar que el elemento X, y teníamos ahí las opciones, el elemento X salía en el formulario. Ese elemento eran 7 electrones. Vamos acá. Tenía 7 electrones. Entonces, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Pertenece al grupo 2A. No. Que tenga 7 electrones significa que ya es A, porque si tiene estructura de Lewis es porque es representativo. Y el número de electrones de Lewis le dice el grupo. Entonces está en el grupo 7. ¿Ya? 7A. ¿Puede formar una molécula X2? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Porque tiene ¿Eso sería una molécula apolar? No sé. Apolar, porque sería el mismo elemento unido en sí mismo. ¿Ya? Si son de grupo 7, puede ser FF, CLCL, yodo o bromo. Entonces, como hay de grupo 7, puede ser cualquiera de esas opciones. Y todas estas son covalente. Tienen carga 0. ¿Tiene 4 electrones de valencia? No. Tiene 7 electrones de valencia. Entonces la 3 no era.
puede formar dos enlaces. Enlace dativo. O no se podría. Díganme ustedes. Sí, yo creo que sí. No me acuerdo la respuesta. ¿Puede formar dos enlaces? Profe, según yo, el que subió usted el formulario tenía 6 electrones de valencia. ¿6? Sí. Sí, tiene 6. Sí, tenía 6. Hostias. Sí, es que en el Word es diferente. O sea, Word No, formar. no en el parece. Word, en el Word no tenía 6. Lo que me dijo Mandiola lo hice. O sea, Sí, creo. sería con doble enlaces. Ahí sí, pues. Ya. Entonces, nuevamente, está en el grupo 6. Entonces, está todo aquí, una que ver. Nuevamente, tiene 6 electrones de valencia. Está en el grupo 6A. Puede formar una molécula X2 también, pero la diferencia nomás es que forma enlace doble. ¿Tiene 4 electrones de valencia? No, tiene 6 electrones de valencia. ¿Puede formar dos enlaces? Sí. Pueden ser por separado o pueden ser ambos juntos y formar un enlace doble. Entonces la opción era la 2 y la 4. Profe, y bueno, como justo lo había hecho con uno con 7 electrones, un elemento de 7 electrones, ¿sí podría formar dos enlaces con enlace dativo o no se No, podría? porque ahí se desestabiliza gravemente. Este por lo general no, porque siempre trata de hacer un enlace y se parece al gas noble más cercano. Igual podría ser, no es algo que no se podría hacer, pero por lo general no suele hacer enlaces dativos los del grupo 7, porque son los elementos casi más electronegativos de la tabla, entonces cuesta O mucho sea, que un presten sus enlace electrones. generalmente entonces. Suelen hacer un solo enlace. O sea, el octeto y listo. ¿Y Ustedes saben que con X2? ¿Cómo? ¿Puede formar una molécula X2? ¿A qué se refería con eso? Exacto, es que puede formarse X con X Ah, y CX2, por ejemplo, O2, como es el grupo 6, o ah, S2. Entonces puede formarse porque puede enlazarse por un doble enlace entre dos moléculas iguales. Entonces, en esta respuesta era la 2 y la 4. Profe, una pregunta. Dígame, dígame. Si, por ejemplo, me hubieran puesto el mismo ejemplo y Ujú. me dicen, puede realizar 3 enlaces. En teoría, un azufre, si es que sufre, podría realizar 3 enlaces alternativos. Exacto, pero tendrían que especificar en ese tipo de preguntas que puede hacer enlaces dativos. Cuando Por eso. hablamos de enlaces, hablamos como en los comunes solamente. Ya, gracias. De nada. Chicos, cuando hagan la PSU o la prueba de transición que se llama ahora, no se sobrepregunten las respuestas, no se pongan con esas dudas, ¿ya? Nunca les van, cuando son dativos, les van a decir que son enlaces dativos, ¿ya? Y cuando son enlaces así nomás, como los enlaces típicos que puede hacer la molécula. Porque si sobrepiensan la pregunta, van a encontrar que pueden darse 1000 opciones y puede que incluso encuentren de que la respuesta no está ahí. Ese es un detalle, ¿ya? Veamos el de aquí ahora, el número 3. Estuvieron hartos que la tenían incorrecta. Analicemos. Considere 4 elementos hipotéticos con las siguientes características. El primero tiene número atómico 19, el segundo está en el periodo 2, grupo 7, el tercero es un elemento que pertenece al tercer periodo y tiene un electrón de valencia, y el elemento D posee una configuración NS2-NP5. Vamos aquí a la pantalla en blanco. Y desarrollemos cada uno de los elementos y clasifiquémoslos en un metal y un no metal. Entonces, en el primer caso, el elemento A tiene Z19. ¿Qué pueden sacar con esa información? El elemento. ¿La configuración electrónica? La configuración electrónica. Ahí sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. ¿Ya? Entonces ustedes pueden identificar el grupo y el periodo teniendo eso. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se hacía eso? Más o menos. Ya, tienen que irse al nivel más alto, en este caso el 4S. Valky, ¿cómo nivel era más lo de la alto. configuración?
Pero Cristóbal, mira, la configuración no va a entrar directamente en la PSU, así que no necesitas aprenderte la historia de la configuración. Pero después se las puedo enviar aquí en un archivo que tengo, como es el orden correcto para que más o menos se la aprenda. ¿Ya? Pero difícilmente, a lo más les van a hacer esto, aplicando la configuración, que identifiquen el tipo de elemento según su configuración. ¿Ya? Pero a esta altura, ahí le podemos dar un archivito, ¿ya? Martín, Ya, gracias. Dígame. yo de repente me confundo cuando se me piden como ya el nivel más externo, pero al mismo tiempo como cuando después más adelante se empieza a mezclar con el D, entonces es como que me surge la duda de dónde partir. Aquí, por ejemplo, cuando es 3P6, 4S2, 3D5, por ejemplo. ¿Así? Sí. Ya, recuerda que cuando te preguntan nivel, siempre el nivel es el puro numerito. Entonces el nivel 4 es el más alto que existe. Entonces siempre ya. ese es como el más extremo. De ahí vas a sacar las capas de valencia, de ahí sacas todo. Pero el D, aunque tenga más energía, aún así es un nivel más pequeño porque tiene nivel 3. La forma es más pequeña que el 4. Recuerda que cuando están ordenados por energía, pero cuando ves el nivel más alto, el nivel te indica cuán grande es. Entonces el nivel 4 es el más grande, el que está más externo. Pero entonces los electrones de la última capa serían, en ese caso, los que están con el 4. En el que estaba recién que dibujé, Sí. ese, sí, en el 4. Es que en realidad este es un elemento de transición, no tiene electrones de valencia. Ah, Pero si queremos ver los electrones más expuestos, piensa que el átomo tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3. En este está el 1S, acá está el 2S y el 2P. Acá está el 3S, el 3P y el 3D. Y acá el 4, aunque sea 4S, tenga menos energía, la forma del orbital es más grande. Porque el nivel 4S tapa a los otros orbitales. Porque el nivel es mayor, o sea, su forma es más grande. Energéticamente es menor, pero en forma es más grande. ¿Ya? O sea, siempre los electrones de valencia van a estar en el orbital más grande nombrado, ¿cierto? Exacto, en el nivel más A menos alto. que sea, como dijo, Excepto de transición. en una transición. ¿Y cómo sé yo que estoy con un elemento de transición? Porque termina en D. En este caso, por ejemplo, un elemento de transición porque su último electrón está en un orbital D. Entonces es un metal de transición. En cambio acá, entonces bueno, le tengo que sacar electrones de valencia porque no tienen. Tienen solamente los representativos. ¿Saben cuáles son los representativos, cierto? sí. Muy bien. Ahí. Entonces, los representativos. No me suena mucho. Los del grupo A, el 1, 2, te salta todos los del medio. A ver, déjenme ver si tengo aquí el PPT, los del primero medio, en la serie que está. Fíjense, todos los que están aquí al centro, el grupo 3 al 12 son los elementos representativos, los del grupo B que se le llama. Y todos los grupos A son 1, 2, me salto los representativos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, los de transición. Estos son los representativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos esos son elementos representativos. ¿Ya? Ya. Y los de transición, estos son los que están al medio. Pero estos elementos no tienen electrones de valencia, porque no tienen un comportamiento muy periódico. Por eso que siempre se trabaja como con estos elementos y con estos elementos para formar moléculas. Perfecto, tengo una duda. Estos son, dígame. Que el hidrógeno en muchas tablas aparece como metaloide. Entonces, pero siempre nosotros lo vamos a considerar como no metal, entonces, ¿cierto? ¿Los halógenos? No, el hidrógeno. Ah, el hidrógeno. Es que el hidrógeno es anfótero, pues. Se comporta como los dos. Va a depender del elemento con el que esté si va a ser metal o no metal. Por ejemplo, cuando tienes un hidruro metálico, ahí el hidrógeno se comporta como un no metal. Pero cuando tienes hidrógeno como un no metal, exacto. Esta oxidación -1. Exacto. Entonces va a depender mucho con el elemento con el que está. Pero si tienes el hidrógeno y está acá, se va a comportar como un covalente. Como un no metal. ¿En el alcohol cómo actúa el hidrógeno? ¿En el alcohol? Sí. Ahí actúa como un no metal, enlace covalente. Y casi siempre se trabaja como un no metal. Es como un no metal si te das cuenta, pero que está metido en el grupo de los metales.
Es bien. Si tú revisas, por ejemplo, el libro de química, que hay un libro que es de puros elementos químicos, el hidrógeno tiene su propio capítulo, porque su comportamiento es distinto. Todos, por ejemplo, hay un libro del grupo 1, del grupo 2, grupo 3, grupo 4, y hay solo un capítulo aparte del puro hidrógeno. Porque es bien extraño su comportamiento. Ya, entonces, como estamos haciendo acá, identificamos el nivel más alto, 4S1, y este me va a indicar el grupo y el periodo del elemento. El nivel más alto me indica el periodo, nivel 4, y la cantidad de electrones que tenga ese nivel, en este caso el nivel 1, es el grupo. ¿Ya? Perdón, la cantidad de electrones. Entonces está en el grupo 1, periodo 4. Los elementos del grupo 1, ¿qué son? ¿Metales o no metales? Metales, excepto por el hidrógeno. Exacto. Pero te dice que está en el periodo 4, así que hidrógeno no es. Entonces, en el A tenemos que es un metal. En el átomo B, me dicen que están en el... se me salió la foto. El átomo B pertenece al periodo 2, grupo 7. Y los de grupo 7 todos son... Grupo 7 donde está el cloro, el bromo. Halógenos. No metal. Es un halógeno. ¿Y eso sería un metal o un no metal? No metal. Es un no metal. Muy bien. El C. El C dice que pertenece al tercer periodo y tiene un electrón de valencia. Que tenga un electrón de valencia. ¿Qué significa? ¿Qué metal? Que pertenece al grupo 1. Exacto, pertenece al grupo 1, entonces un metal. Y el D dice que posee una configuración electrónica de valencia, o sea que sus electrones de valencia se encuentran en el NS2, NP5. Entonces 5 los 1, 2 está en el grupo 7. Tiene 7 electrones de valencia, porque su configuración electrónica de valencia, de sus electrones de valencia. Y los del grupo 7, ¿son metales o no metales? No metales. No metales. Dígame nomás, pregúnteme. Que de repente como que dicen como configuración electrónica externa, ¿es lo mismo así como la de valencia? Sí, como lo más expuesto que tiene. Entonces, ahora que ya sabemos, metal, no metal, metal, no metal. Nos preguntan, ¿cuáles de estos serán enlaces iónicos? Entonces, la primera opción es entre A y B,